¿Qué más tengo? Y ya, esas son las características que tengo. Así es. La primera característica, doctora Daniela, es que contra esa decisión no procede el recurso de apelación, como lo dijo la doctora Mercado. Dos, solamente procede la consulta cuando la decisión sea adversa al trabajador. Y yo para eso les envié a consultar una sentencia de constitucionalidad que María José Fernández, ¿qué dijo la Corte en esa sentencia? Profe, en realidad no la leí, no tengo anotado esa sentencia aquí en mi cuaderno. Juliana Urueta. Profe, la verdad es que igual que María José, yo tampoco tenía anotada esa sentencia. Profe. Ahora que la veo que Juan la No, acaba ¿por de qué, hombre? pasar El curso está como flojón, ¿no? Profe. Profe, qué pena, pero eso de las características del proceso de única instancia yo no lo tenía y la verdad es que no recuerdo que se haya hablado eso. Si la muchacha lo tenía de pronto es porque ya dio la materia o no sé, pero eso no se menciona. No, Sí, pero no, usted No, dijo eso sí lo dimos. yo la materia no la he dado, Eso es primera sí, vez que la veo. sí, eso sí lo dimos. Y esta señora, Profe. señorita Valeria Mercado nunca ha dictado la materia conmigo. Ella lo que vio fue seguridad social, pero Entonces, por favor, podría repetirla porque yo estoy muy, no, o sea, estoy eso perdida en se todas dijo las y por eso características. lo estoy preguntando. Doctora Daniela, ¿qué iba a decir usted? Que con respecto a lo de la sentencia que está, ya encontré, era que la tenía en otra parte, que con respecto a la sentencia que estaba mencionando, dijo que era la sentencia C-424 de 2015 y lo que constata es que si no se admite recurso de apelación en proceso de única instancia, sí se admite la consulta cuando la decisión se adversa al trabajador. Sí, pero ¿cuál es la razón de la Corte para establecer eso? Alexander Cabrera. No está Sí, Alexander Cabrera. sí, aquí estoy. Doctor, prenda la cámara. ¿Qué dijo la Corte en esa decisión? ¿Por qué admite la consulta en proceso de única instancia cuando la decisión es adversa al trabajador? ¿No leyó la sentencia? No, profe, no la ley. Ok, no leyeron la sentencia. Entonces, lean la sentencia. Si estuviera en el salón de clase, dijera, saquen una hoja. Entonces, luego, en el organigrama que yo les presenté, les dije que seguía la competencia de los jueces laborales del circuito. Y también expliqué que en aquellos lugares donde no había jueces laborales del circuito, conocen los jueces promiscuos del circuito o en su defecto los jueces civiles del circuito. Salaimán, deme un ejemplo en Sucre donde no hay jueces laborales y qué jueces conocen de procesos laborales donde no hay laborales. Deme, ¿en qué partes de Sucre? Dígame dónde es eso. Se fue Salaimán. No, profe, aquí estoy. Me repite, me hace el favor que no lo escuché. ¿En qué partes, municipios de Sucre, donde no hay juez laboral y qué jueces conocen de procesos de carácter laboral? Este, ¿en dónde no hay? En
Espérese. Profe, yo creo que en San Onofre, en Tolú, tampoco hay. ¿Dónde más? Pero acuérdese que ni en San Onofre ni en Tolú hay juzgados civiles del circuito sino promiscuo, y de allá hay que venirnos para Sincelejo. Por eso, Tenemos Sincé, que es cabecera del circuito, y ahí hay juzgados promiscuos del circuito. Ese es un ejemplo. Entonces, cuando se trate de procesos laborales ordinarios, fuero sindical, proceso ejecutivo, el de anulación tiene otra competencia. En esos casos, la competencia es del juez laboral del circuito. Y donde no haya jueces laborales del circuito, será competente el promiscuo del circuito o el civil del circuito. Entonces, en materia de procesos ordinarios, esos jueces laborales tienen competencia para los procesos de primera instancia, es decir, aquellos que sobrepasen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también tienen competencia en aquellos casos donde no hay asuntos sin cuantía. Valentina Gómez Yepes. Dígame, profesor. Prenda la cámara. Ay, profe, deme un segundo. Estoy escribiendo y se me va la idea. ¿Pero y por qué no prenden la cámara? Qué cosa tan incómoda. Profe, la verdad. Ya voy. Aquí estoy. Deme un ejemplo de conflictos laborales sin cuantía. No sé. No sé. Alan Arrieta, déme un ejemplo de conflictos de carácter laboral sin cuantía. Daniela Ortiz. Dígame, profe. Deme un ejemplo de conflictos laborales sin cuantía. ¿Quién sabe? Profe, no es de pronto cuando a un trabajador, no sé, se le despide y él no quiere la indemnización, sino que se le reintegre o... El reintegro es un ejemplo de acto sin cuantía. Entonces, en aquellos asuntos donde no haya, Alan, el reconocimiento de pensión sí hay cuantía porque hay un retroactivo pensional. Ahí sí hay cuantía. Entonces, en el reintegro, ahí no hay cuantía porque lo que se quiere es la reinstalación o el reintegro del trabajador. La conciliación no, tampoco, porque es un acto procesal donde las partes se ponen de acuerdo. Pago honorarios, Valeria, ahí hay cuantía porque ahí hay dinero. Otro ejemplo
de conflictos laborales sin cuantía, cuando se solicita la nulidad de afiliación de un fondo privado, por ejemplo, el reintegro del trabajador, en los procesos de fuero sindical, todo es sin cuantía. Entonces, ojo con eso, abogados. Entonces estoy diciendo que la competencia de los jueces laborales del circuito en Colombia se da para los procesos ordinarios de primera instancia, porque ya vimos que los de única instancia son del juez de pequeñas causas laborales. Y aquellos asuntos sin cuantía. Seguido en el organigrama de la rama judicial, vamos a encontrar a los tribunales. ¿Cómo? María José, apaga el micrófono. Profe, ¿Cómo? que me haga el favor de repetir porque se le entrecortó el audio y no se escuchaba bien porque la compañera tenía el micrófono abierto. María José Fernández es responsable de ponerme a repetir. Entonces, decía Salaimán que los jueces laborales también tienen competencia para conocer de aquellos asuntos sin cuantía, y colocábamos varios ejemplos. Uno es el que dio María José, que es el reintegro. ¿Cuándo procede un reintegro? Dígame, Salaimán, a ver, ¿en qué caso aprendió usted allá en Derecho Laboral que procedía el reintegro? Deme un ejemplo de reintegro. Uy, estos abogados están como que... Profe, Cuando el despido es sin justa causa. Falso, porque yo no estoy obligado, me tiene que decir, despido sin justa causa, ¿de qué trabajador? Porque no todos los trabajadores tienen reintegro en Colombia. La mujer que profe, estaba embarazada Los que tienen y fue fuero. despedida y no lo Eso sabía. lo que dijo María José, los que tienen fuero profe, tienen cuando la derecho a mujer es reintegro. embarazada, cuando la mujer está embarazada y se la despiden por su estado de embarazo. Correcto, las mamás en estado de gravidez. ¿Quiénes más? Los discapacitados y los que han Los sido por acoso laboral, discapacitados. creo. Los discapacitados. 2 o 3. Las madres cabezas de familia y los que son beneficiarios de un retén social. Ojo, abogados, con la procedencia de la acción de reintegro en materia laboral. Profe, y los que han denunciado acoso laboral también se puede incluir ahí. Bueno, el tema del acoso es un tema bastante complejo. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Si es despedido por acoso laboral, primero hay que probar el acoso y hay que mirar si existe una circunstancia, Daniela, que amerita el reintegro del trabajador. Porque la ley 1010 del año 2006, que estableció el acoso laboral, no contempló una acción de reintegro, solamente contempló una sanción en contra del empleador, que es el autor de una conducta de acoso laboral. Y que hay que decir que cuando se trate de trabajadores del sector público, la competencia es de la Procuraduría General de la Nación. Y si se trata de funcionarios de la rama judicial, será de competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Y en el sector privado, la competencia la tiene el juez laboral del circuito, de tal manera que Daniel Ortiz añadió otro ejemplo de conflictos de carácter laboral sin cuantía, como en el caso del acoso laboral. Entonces, seguido de los jueces civiles del circuito, yo les mostré un cuadrito a ustedes, miren lo que por ahí lo deben de tener, que se los mandé en una hoja. Siguen los tribunales superiores de distrito judicial, sala laboral. ¿De qué se encarga o cuál es la competencia de los jueces laborales,
de las salas laborales de los tribunales de distrito judicial. ¿Qué les puedo decir en el caso del departamento de Sucre? Que aquí hay una paquidermia administrativa en materia judicial. Y más con este tema del virus ese. Un tema bastante complejo. Pero ¿qué les digo? Aquí en Sucre, la sala es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque debería haber una solita sala para asuntos laborales, pero no. Sencillamente, la sala aquí se llama laboral, familia, civil y agraria. O sea que una sala que está compuesta por 3 magistrados conoce de asuntos laborales, familia, agrarios y civiles. Entonces ya verán ustedes la congestión que hay en el departamento de Sucre en los conflictos de carácter laboral. Es un tema muy complejo y que el Consejo Superior de la Judicatura está en mora de crear unos magistrados que se encarguen de resolver solo asuntos de carácter laboral. Entonces, en el organigrama seguimos el cuadrito que les pinté y hablamos de las salas laborales de los tribunales de distrito judicial. ¿De qué se encargan esas salas laborales o cuál es la competencia? Entonces, ¿quién es el juez de primera instancia, María José? Prende el micrófono. El juez de primera instancia es el juez laboral de circuito, ¿no dijo? Muy bien. ¿Y quién es el juez de única instancia? El de pequeñas causas laborales. Correcto. Entonces, ¿qué emite el juez laboral de primera instancia, María José? ¿Cómo resuelve el conflicto jurídico? ¿Cómo se resuelve un conflicto jurídico en vía Emitiendo judicial? una sentencia. Ok, Valentina, emitiendo una sentencia. Esa sentencia en primera instancia tiene como característica que admite el recurso de apelación. ¿Quién interpone el recurso de apelación? Pues la parte que fue vencida en juicio, siempre y cuando considere que la decisión del juez es lesiva para los intereses de su cliente. Entonces, ese recurso de apelación se interpone de forma oral en la audiencia de juzgamiento, de trámite y juzgamiento. ¿Quién lo concede? El juez de primera instancia. ¿Y quién resuelve el recurso de apelación? La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, una de las primeras competencias o asuntos de lo que conocen las salas laborales de los tribunales superiores de Distrito Judicial es las salas laborales de los tribunales superiores de Distrito Judicial conocen muy bien del recurso de apelación en contra de las decisiones de primera instancia. Dos, sí, conocen del recurso de apelación de los autos que enlista el artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuáles son esos autos? Y los voy a explicar uno a uno. Correcto, Alan, pero vamos por partes. Profesor, ¿puede repetir el artículo? El 65. Ya le voy a decir cuáles son esos autos. Gracias. Entonces, primer auto que admite recurso de apelación. El auto que rechaza la demanda. ¿Y por qué? Y enseguida explico. ¿Y por qué se rechaza una demanda?
porque la demanda se rechaza por dos circunstancias. La primera, cuando no reúne los requisitos formales enlistados en el artículo 25, 25A y 26 del Código. Cuando se rechaza la demanda, el juez debe notificar esa actuación por estado. Ojo con el tema de las notificaciones de las decisiones judiciales en materia laboral. Cuando se rechaza la demanda por el asunto de falta de los requisitos de forma, ese rechazo de, se rechaza la demanda por dos circunstancias. Repito, por no reunir la demanda los requisitos de forma. Entonces, ¿qué hace el juez? Notifica el rechazo de la demanda por estado. Contra esa decisión procede el recurso de apelación. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, cuando una demanda no reúne los requisitos de forma, que eso más adelante se los voy a enseñar, el juez le da 5 días al demandante para que subsane el defecto. Si no lo hace dentro de los 5 días, procede el rechazo. Y 2, se rechaza la demanda por falta de jurisdicción. Dime, Valeria. Con respecto al rechazo de la demanda o la inadmisión de la demanda, o sea, en aspecto laboral es similar a lo que está en el CGP, en el Código General del Proceso. Sí, es similar. O sea, se manejan de manera similar. Sí, es similar. Pero en materia de requisitos es totalmente distinta. Eso es lo que voy a explicar más adelante cuando veamos la demanda. 2, ya dije el auto que rechaza la demanda. Son como 7 autos y vayan anotando eso. Y enseguida Luisa Ursola me acaba de escribir y dice que parece que está en un proceso de tema del COVID. ¿A quién de ustedes le ha dado COVID? A mí. A mí. A mí también me dio. A mí. Uf, carajo. No, para mí igual. Profe, ¿y usted cuándo vino de Bogotá? Me ha dado como 3 veces. A mí nunca me ha dado. Y Antonio Paredes dice que lo tiene. ¿Y qué síntomas tiene? Carcione también dice que lo tiene. Yo fui a Bogotá y la verdad vine con una carraspera en la garganta. Por ahí me estoy tomando un antibiótico y ya estoy mejor, pero no me ha dado fiebre, no me ha dado ni dolor en los huesos, ni en el cuerpo. Profe, No tengo gripa. hay unas bombas que son buenísimas para eso. ¿Sí? ¿Hay una qué? Unas bombas que son buenas para eso. Unas bombas. Bueno, más tarde me dice cuáles son. 2, otro auto que es susceptible del recurso de apelación y lo establece el 65 del Código. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros. 3, el que decida las excepciones previas, que eso lo vamos a mirar más adelante, el tema de las excepciones.
Profesor, disculpe, ¿puede repetir la segunda que no alcancé a copiar? El que decida sobre el que rechace la representación de una de las partes o intervención de terceros. 3, el que decida sobre excepciones previas, que son taxativas y que son las que están enlistadas en el artículo 100 del Código General del Proceso, que más adelante yo les voy a explicar eso. 4, el que deniegue la práctica de una prueba. 5, el que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. También vamos a hablar de los incidentes en materia laboral. 6, el que decida sobre una nulidad procesal. Hay unas causales de nulidad enlistadas en el Código General del Proceso. 7, el que decida sobre medidas cautelares, son las medidas de embargo y secuestro. Eso se da en el proceso ejecutivo, en la ejecución de la sentencia, que más adelante vamos a mirar. 8, el que decida sobre el mandamiento de pago, que ese se da en el proceso ejecutivo. 9, el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. 10, el que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo. 11, el que resuelva la objeción a la liquidación de costas respecto de las agencias en derecho. 10 o 11, perdón, el que resuelva, ese es el 11. Bueno, entonces en esos casos conoce el tribunal de apelación de autos que se dan en el proceso laboral. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial en materia laboral conocen de sentencias de primera instancia y de los autos enlistados en el artículo 65 del Código. Ese es uno. 2, del recurso de anulación. Doctora Daniela Ortiz, el recurso de anulación, ¿para qué se usa? Ya eso lo expliqué. No me diga que no. Profe, si lo explicó en estos momentos, no recuerdo. Olga Rebollo, ¿para qué se usa el recurso de anulación? En el momento tampoco tengo noción, profesor. Dairo Novoa. Profe, Jessica Paternina. Sí, para ver si puedo participar yo. Prenda la cámara. Yo primera vez que la veo en clase. Ay, no, profe. Siempre estoy. Sí. Pues yo nunca la he visto. Prenda la cámara. No puedo, profe. ¿Por qué? Porque no me funcionan. Estoy desde el computador y no me sirve. Será creerle. Bueno, ¿para qué se usa el recurso de anulación? Pero siempre estoy en su clase, yo. ¿Para qué sirve el recurso de apelación? De anulación. Oiga, ustedes... No me dijo de apelación. No, de anulación. Mencionó para anular el laudo arbitral. Muy bien, correcto. Entonces, el recurso de anulación es para anular laudos arbitrales, lo que dijo la doctora Gabriela. Gabriela, los laudos arbitrales son de dos clases, los que se emiten para resolver conflictos de carácter económico. Gabriela, ¿cómo es el tema del conflicto de carácter económico? ¿Cómo se da y dónde se da?
Ya eso también lo expliqué. O alguien que sepa. Profe, los conflictos económicos se escapan de la competencia del juez laboral. Ajá. Estos se remiten al juez administrativo. En cambio, No, los no. El juez administrativo no resuelve recursos de anulación sobre conflictos de carácter económico, de laudo que resuelven conflictos de la laude. Saque el juez administrativo de aquí. Profe, yo tengo algo con respecto al conflicto económico. Y eso se los expliqué, que el conflicto económico, dígame. Que escapan a la esfera del juez laboral, creación de derechos de carácter extralegal y que la única forma de resolverlos es a través de la huelga o el tribunal de arbitramiento. ¿Cómo inicia el conflicto de carácter económico? Con la presentación del pliego de peticiones que le hace el sindicato al empleador. Vayan a estudiar derecho laboral colectivo. Muy bien, Daniela. Y que el juez laboral no tiene competencia para interferir en esa clase de conflictos que se dan entre el sindicato y el empleador durante la etapa de arreglo directo. Y se circunscribe a decretar la nulidad del laudo arbitral y explicó lo que es el laudo Entonces, arbitral y todo eso. muy bien. Laudo arbitral, los laudos arbitrales son de dos características, son de dos clases. Jurídicos, cuando se controvierte un laudo proferido al interpretar una norma de carácter jurídica, y económico, el que se da entre empleadores y sindicatos. Entonces, el conflicto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial conoce del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramiento que decidan conflictos de carácter jurídico. Ejemplo, de pronto entre unos trabajadores y un empleador, trabajadores no sindicalizados, ojo, hicieron una petición al empleador para reconocimiento de ciertas prestaciones, se fueron a un tribunal de arbitramiento y el tribunal de arbitramiento profirió un laudo. Como es sobre la interpretación de derechos, acuérdense que cuando yo explicaba la diferencia entre conflictos de carácter económico y carácter jurídico, era que el económico crea derechos de carácter extralegal a través del sindicalismo o del sindicato, y el jurídico se daba sobre la interpretación de una norma. Entonces, entre trabajadores y empleadores se pueden dar conflictos de carácter jurídico, de tal manera que si se convoca a un tribunal de arbitramiento y el tribunal de arbitramiento dicta un laudo arbitral de carácter jurídico sobre la interpretación o aplicación de una norma en casos concretos, el recurso de anulación, conocerá el recurso de anulación la sala laboral de la Corte, del Tribunal Superior de Distrito Judicial. ¿Cuándo conoce la sala de casación laboral? Cuando el conflicto es de carácter económico. Esa es la diferencia que hay entre tribunales y Corte Suprema, de que la Corte Suprema resuelve el conflicto de carácter económico, el recurso de anulación dirigido contra laudos de carácter económico, y el tribunal, sala laboral, resuelve la anulación contra laudos que resuelven conflictos de carácter jurídico, y que quede claro eso. 3, el tribunal, sala laboral, conoce del grado jurisdiccional de consulta. Entonces, también la expliqué. ¿Qué diferencia hay entre la consulta que se da en pequeñas causas laborales ante el juez de pequeñas causas laborales y qué diferencia hay entre el grado jurisdiccional de consulta de que conoce la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial? Los escucho. María José Fernández, dígame. Ay, profe, perdón, sabio. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Eso es pregunta de examen. Uy, yo a ustedes les voy a tener que hacer un examen. Sinceramente,
creo que voy a hablar no solo por mí, sino por la mayoría de los compañeros. Lo que pasa es que sentimos que es tanta cosa y usted, como ya dice, que lo dimos y tratamos de buscar, no lo encontramos. Entonces no sé qué pasa, si es que es mucha información, si es que nos estamos organizando mal, si es que de pronto usted va muy rápido y no alcanzamos a retener las cosas, pero estamos, no es que queramos ser flojos ni es que no queramos prestarle atención, porque es todo lo contrario, sino es que estamos enredados. Prenda el micrófono, doctora. Prenda la cámara para verla. ¿Quién es usted y cómo es usted? ¿Cómo así que usted está enredada y que los demás están enredados? Sí, profe, porque a veces usted dice cosas que usted dice, ya lo dimos, y yo, ay, ¿dónde? No me acuerdo, entonces no sé, bueno, de pronto Pues es es error de sencillo, vea, pero nosotros. escúcheme. Le voy a decir que sí es error de ustedes, porque yo no estoy loco y yo sé que yo he dado todo. Mire, el recurso de el grado jurisdiccional, la consulta ante el juez de pequeñas causas laborales, ¿cuándo se da? Hombre, cuando la decisión es adversa al trabajador, y lo acabamos de decir aquí. Ahora que leímos la sentencia, cuando pregunté sobre la sentencia que dice que usted no la ha leído. ¿Quién conoce de la consulta cuando la decisión es adversa al trabajador en los juicios de única instancia? El que le sigue. ¿Quién es el que le sigue de pequeñas causas? Salaimán. ¿Cómo, profe? Uy, no. Es del circuito, profe. Pero ¿cómo se llama? Civil, administrativo, ¿cuál? El laboral. Pues laboral. ¿Quién conoce del grado jurisdiccional de consulta? La consulta que se da ante el tribunal, y lo voy a volver a repetir, se da en dos situaciones. Una, cuando la decisión de primer grado es adversa al trabajador. Dos, cuando la decisión de primer grado es adversa a una entidad pública. Y tres, cuando ninguno de los señalados haya interpuesto el recurso de apelación. La diferencia que hay entre la consulta que se da en pequeñas causas es que nada más se le da la facultad de consultar la sentencia cuando es adversa al trabajador, y la de la que conoce el tribunal, y es la que estoy explicando, se da cuando la decisión de primer grado es adversa al trabajador o a una entidad pública y las partes, ¿cuáles partes? Las que señalé, no interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia. ¿Eso está claro, sí o no? Señor Juan Pineda, prenda la cámara. Vamos a ver. Juan Pineda. Es que algunos no están ni en clase. No, pero yo lo hago sincero, yo tengo COVID, me estoy moviendo. Si quieres le mando fotos Prende la cámara, prende para la cámara para ver si tiene COVID, si está o no. Ahí, pues, Fred, si quieres le mando la foto de la prueba en chat, pero la verdad es que yo estoy hermano. ¿Y qué tiene? COVID, si quieres le mando la foto de la prueba para que le diga qué síntomas tiene. Tengo todo, para respirar se me complica mucho y ya perdí gusto y olfato. ¿Qué cosas, no? Bueno. De todas formas, yo le voy a enviar la foto de la prueba para que la tenga ya de constancia. Ok.
Se me olvidó lo que iba a preguntar. Bueno. María José, prenda la cámara. Fernández. Profe, ya No no vuelvo a apagar la quiero. cámara porque no vuelvo a apagar la cámara porque la califico mal. Ay, pero ¿por qué soy la única que la tiene prendida? Todos deben prender la cámara, en serio. Prendan la cámara porque el tema aquí es serio. O sea, usted, ¿quién no está entendiendo lo que yo estoy explicando? ¿O soy muy técnico? ¿O qué pasa? Profe, yo... Yo tampoco, pero Yo Hago, tampoco, trátame profe. de Yo tampoco entendí. Es que siento Profe, que desde que tampoco comenzamos entiendo esta clase nada. no ha habido un orden, porque usted comenzó a preguntar y después siento que, ay, no, siento que no ha habido un orden y de pronto yo soy muy rara. O sea, ¿cómo así que no hay un orden? Usted me está profe, calumniando a mí. es que usted empezó Profe, hablando no. de un esquema que no ha mandado. ¿Cómo que no lo mandé? Miren la clase, ya se lo voy a hacer. Profesor, la última, o sea, los últimos esquemas que usted envió al grupo fue la clasificación de los procesos laborales. Y la última clase que tuvimos con usted, quedamos en los procesos ordinarios. Y el ejemplo que usted mandó sobre para poder decidir si era de primera o única instancia, la competencia. Y esta clase empezó preguntando y se me metió enseguida con un tema que usted nos dijo que había mandado un esquema sobre los jueces, como las jerarquías y eso. Y esto todavía no lo hemos empezado a hablar. Gabriela, tu micrófono, por favor. Miren el grupo. Me van a decir que yo no les mandé eso. No lo envió, profesor. Con todo respeto, y si quiere, usted puede mismo buscar en los archivos del grupo que se dé cuenta que no están. Usted, doctora Tania, Profe, que está... según yo tengo entendido, en la clase de hoy íbamos a hablar sobre la figura de la tercerización y todo eso. No, eso es un trabajo que les voy a dejar. Pero prendan la cámara, hombre.
Doctora Tania, usted está tratando de hacer incurrir en error al profesor. No, profe, yo también concuerdo con Tania. Esa imagen no la había Profe, enviado. no. Si quiere, revise usted en los documentos que envié en el grupo y no están. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver. Ah, sí, no está. Bueno, entonces, ese cuadrito es lo que estoy explicando. Estas son las autoridades en materia judicial. Y luego vienen en materia de justicia ordinaria laboral. Y luego viene otro cuadrito que va a hablar de las autoridades administrativas que tienen competencia en asuntos de carácter laboral. Ok, entonces mire que ya expliqué